Sí. Y tampoco se llama Nelson. Son las 8:28 minutos. Si supieran de lo que estamos hablando, hombre, acá detrás de cámara, se reirían como nosotros también. De verdad, busquen motivos para sonreír. No hay nada más hermoso que eso, sonreír, eso le motiva, le llena el... Yo le dije en estos días, yo amanecí un día que estaba, no sé... No, amargado. No, amargado no sé, no me sentía bien. Entonces, como a veces uno no sigue sus propios consejos, ese día me acordé, ensaya una sonrisa. Entonces estaba frente al espejo y hice una mueca que parecía una sonrisa. Pero solamente esa mueca me cambió el amanecer. Mire, me cambió el ánimo, de verdad pero sí hay gente que nace amargada, que se despierta amargada. La gente que tiene reflujo. Hay gente que tiene reflujo intelectual también. El ácido sube y yo lo sé, pero le estoy diciendo que hay quienes tienen reflujo intelectual y eso amarga también. O sea, si usted se acuesta pensando en un problema, usted amanecerá pensando en el problema y no descansará. Si usted se acuesta amargado, amanecerá igualito o peor. ¿Ah? Y tenemos que acostarnos de verdad pensando en cómo soluciono esta situación, pensando en soluciones. Y de pronto, no sé si le ha pasado que usted despierta con la solución en la boca. Esta es la solución al problema. Creo que necesitamos algo como eso como país, don Danilo, ¿no le parece? Totalmente, totalmente. A veces es bueno decir, espérate, para, respira, cuenta hasta cierto, refresca la mente y reinicia, ¿no? Los electricistas saben un trabajo que se llama rebobinar. A veces hay que rebobinar el cerebro, hay que rebobinar el ánimo. La gente de la era digital sabe mucho eso de resetear. Necesitamos como país un reseteo en este momento. ¿Y por qué, don Danilo? Por dos razones. Primero, estamos en una especie de estancamiento de ciertas situaciones tensas. Yo no veo una condición increciendo, una condición de aumento de tensiones, no lo veo honestamente. Creo que las tensiones que han llegado a un punto en que están estancadas. Estamos en una situación delicada, pero esa situación delicada puede degradar en peores situaciones, puede escalar a peores condiciones. Hay riesgos que la pueden disparar, pero también si hay suficiente inteligencia emocional, hay medidas que la pueden disminuir, llevar a menos. Entonces, esta condición de estancamiento, uno no ve las salidas, las partes no encuentran salidas. A veces las salidas están allí enfrente, a un paso de distancia, pero los actores están tan de la vista nublada que no logran llegar a la salida. ¿Cuál es una de las condiciones que te genera ese estancamiento? La atomización de actores, el fraccionamiento social. Entonces, aunque tú tengas, por un lado, al Estado representado por el gobierno, por el que administra el Estado, y de otro lado, a gente que lo adversa o se lo opone, cuando tú lo ves en sí mismo, a cada parte, tú descubres que hay un fraccionamiento interno enorme. Hay falta de coherencia, falta de cohesión, falta de criterios, falta de unidad. Entonces, si dentro de un grupo tú ves otros subgrupos y cada uno ala de su cuerda, igual dentro del Estado, tú te explicas, pero ¿no debiera haber más coherencia en el gobierno con respecto a determinadas posiciones? Entonces tú te dices, espérate, una condición que te garantiza estancamiento es fraccionamiento. Hay otras. No, deme la otra, deme otra, porque me quedó una pregunta con el tema del gobierno. El apego, el aferrarse al ego, la defensa del ego, los actores lo consideran como, si yo dejo de ser esto, dejo de vivir. O sea, la defensa del ego se asume como la defensa de la sobrevivencia. Y no es así. Entonces, si queremos encontrar vías de transacción, pues hay que tener claro que el Estado nunca va a dejar de defender lo que lo sostiene como Estado. El Estado siempre va a monopolizar la coerción, la fuerza, ¿no? Incluso lo que el clásico de la sociología, Max Weber, decía el monopolio de la violencia por la ley, para tres fines: para garantizar los derechos, para garantizar que no haya conflictos
y para garantizar la protección a los ciudadanos, la protección de la sociedad. Eso hace que el Estado tenga ese monopolio. Pero el hecho de que el Estado conserve el monopolio de la fuerza y de la coerción no significa que el Estado no está obligado a establecer condiciones de consenso y de reunión. O sea, son igualmente necesarias ambas condiciones. Y de la contraparte, igualmente, hay la necesidad de que exista una madurez mínima para encontrar puntos de construcción de cohesión social. Usted me ubica en el escenario que trataba de dibujar hace unos días aquí en el programa y comparaba la sociedad con una familia. Y comparaba a quien dirige el país como el padre de familia. Además, a veces uno habla de que un presidente debe dirigir y manejar el Estado como buen padre de familia. Esa frase se usa mucho en política. Y decía yo, haciendo la analogía, que aunque un hijo mío haga algo que rompe la tranquilidad de la casa o va en contra de una norma establecida en la casa, eso no implica que yo tengo que dejar de hablar con ese hijo. Y el que da el paso, por lo general, en este tipo de situaciones, es el padre. O sea, por lo menos yo voy después a la habitación de él, trato de hablarle, de explicarle, de tratar de entendernos, porque no, espérate, es que ahora yo solamente hablo con la hija, pero no hablo con el hijo porque se portó mal. No, la familia es completa, tú no puedes sacar a nadie. Se lo pongo, le traigo a colación esta analogía que hacía hace unos días, porque es verdad, el gobierno que administra el Estado no puede negarse de ese derecho que es constitucional incluso. Él tiene que preservar la paz de los asociados. Y lo establece claramente nuestra Constitución. Pero siento que también es el llamado a temperar el ambiente para que podamos entendernos. Cuando el presidente ofreció disculpas, yo esperaba que ese capítulo se iba a abrir, pero siento que las palabras, que a veces son más hirientes que una piedra, siguen al orden del día. Y del otro lado ni se diga. Pero siento que el que tiene el poder ganado en las urnas es el que tiene que dar ese paso. Lo celebramos cuando lo hizo con Sal de las Redes. Nos lamentamos de que Sal de las Redes, que decía, no me oyen, ven para oírte. No, yo no voy. Lamentamos esas situaciones. Pero ese tema, crear las condiciones para que nos sentemos con los que se quieran sentar, hombre. Porque tampoco se les puede obligar a los que no quieren. Y tratar de entendernos, porque me preocupa lo que usted dice, que estamos estancados y que esto se puede prolongar. Sí, efectivamente. Y en esta etapa de estancamiento, hay dos posibles conductas. Una, el hecho de que hay actores que se aferren, se radicalicen, porque sienten que tienen poco o nada que perder. Por lo tanto, en la medida en que alguien sienta que tiene poco o nada que perder, en esa medida dispara su disposición a ser conflictivo, a radicalizarse y se aferra a cualquier cosa que sienta que le sirve como herramienta de retaliación. Lo que se llama en Panamá de sacada de clavo. ¿Ok? La otra es ganar por cansancio. ¿Ok? Te agotaste, fue tan larga la batalla que te agotaste y la contraparte consigue que salgas del cuadro de tensiones agotado. En realidad, las dos son perjudiciales, porque la radicalización te lleva a condiciones de mayor tensión, de forma inmediata. Pero el triunfo por agotamiento te garantiza mayor tensión a posteriori. Es un triunfo pírrico. Exactamente. Si lo logras. Porque logras sobrevivir un momento candente, un clímax de tensiones, pero créemelo, eso es como un depósito que está ganando intereses. Habrá una próxima batalla, lo único que aquella va a ser más cruenta, más dura. En esta crisis hay sectores muy radicalizados que solamente piensan en la destrucción y no en la búsqueda de las soluciones. Pero para algunos ven a un mandatario también radicalizado y que no necesariamente está abierto a buscar los puentes con personas opositoras. Y recientemente hubo una pugna fuerte desde la conferencia de prensa donde el mandatario directamente mencionó nombre y apellido en el Partido Revolucionario Democrático, quien supuestamente
están detrás del financiamiento a los grupos comarcales que rechazan las acciones del gobierno. Bien, los presidentes reciben información, ¿ok? Y como yo no conozco la calidad de la información que recibe el presidente, puesto que él es el único que la recibe, si él no decodifica la fuente, la calidad y entrega las evidencias, es poco lo que se pueda decir. El presidente partió de una calificación de unos actores sobre la base de que tiene una información. Ahora, ¿qué tan confiable es esa información? Dependerá de lo que el propio Ejecutivo presente como prueba. Lo que sí debe tenerse claro, en el ámbito público, salir a decir que un actor tiene A o B posición exige una demostración, exige una comprobación, porque yo no puedo llamar a alguien corrupto si no tengo la prueba o si no maniobro para que esa corrupción quede en evidencia. De lo contrario, yo estoy cometiendo un delito. Así es que lo que el presidente planteó, yo tengo que asumir que el gobierno lo convertirá en un ejercicio de demostración. 1. 2. Esa calificación implica a su vez que tú estás diciendo, con este individuo no voy a tener aproximación. ¿En qué medida esa posición del poder implica que ese individuo representa a un colectivo y que tú digas, con ese partido no voy a tener una aproximación porque son esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro? Habría que ver. Y ahí donde me voy sobre la base de que la separación, la fractura de actores va a tener un efecto de incomunicación. O sea, si convivimos, como dice Hugo, en esta empresa que se llama Panamá, no tenemos más remedio que aprender a conversar, ¿no? Por mal que nos caigamos, o sea, por mal que yo le caiga al otro y por mal que el otro me caiga a mí, estamos en un negocio en el que tenemos que entendernos. Por lo tanto, poco ayuda a que yo tenga un discurso de calificación con ese otro, al menos que yo esté bien provisto de pruebas que impliquen sácalo del contexto, sometámoslo a un proceso donde quede demostrado que es un delincuente o que es una persona que ha fracturado la ley. Al menos que yo no tenga eso, entonces yo estoy obligado a cultivar condiciones de proximidad, de adherencia. Y esa obligación de la que usted habla de mostrar las pruebas se une a lo que hemos estado insistiendo acá, que a un gobierno ya casi a un año le luce muy mal estar hablando de la corrupción de los gobiernos anteriores si todavía no se ha pasado de las palabras a los hechos. Y los hechos son eso, presentar las pruebas. Ayer me daba Félix el número de carros que desaparecieron en la pandemia en aseo. ¿Cuántos que eran? 148 vehículos. 148 camiones, vehículos. retroexcavadoras, sedanes, de todo. Ya, a mí no me sorprende nada. Pues, ¿cómo desaparecieron? ¿Qué sé yo? El tema es que el sistema tiene que activarse ante estas denuncias. Ya no pueden serme las palabras porque el propio gobierno se desgasta al estar hablando de este tipo de situaciones y no actuar el Estado como tal. Sin embargo, mire, a pesar de que las condiciones son estas, yo quisiera que ensayáramos algún escenario en el que pudiéramos entendernos, porque, mire, yo creo, yo insisto, yo soy un creyente por los hechos, no porque simplemente quiero creer, de que los panameños tenemos el ADN del entendimiento, de la conversa. Y yo traigo siempre cómo nacimos como república. Gente que se mataba, no es que se decía tú eres un tal por cual, se mataba, se entendieron, conversaron y nos dieron república. Entonces tenemos ese ADN, don Danilo. Cuando tú llegas a momentos tensos, la radicalización de los actores, como te dije, te eleva el nivel de conflictividad a corto plazo, mientras que la derrota por agotamiento te pone el riesgo, te aumenta el riesgo de tener conflictividad a posteriori. Es decir, una salida que implique disminuir riesgos tiene que ser el mutuo acuerdo.
Pero para tener mutuo acuerdo debes tener un mínimo de inteligencia emocional. Un mínimo de inteligencia emocional. Y los actores políticos están obligados a demostrar que la tienen. Ahora, ¿es posible que haya un déficit de tal recurso humano? Bueno, en política es válido buscar actores que te sirvan de interlocutor, de intermediario. Y el gobierno, el que administra el Estado, tiene el deber de, por un lado eso, también tiene el deber de saber reconocer un diagnóstico de su situación. El gobierno tiene el deber de saber cuál es su situación real, qué cuota de poder lo sostiene. No es solamente el mero hecho de haber sido juramentado bajo el ejercicio democrático. No. Eso es lo que origina tu poder. Pero qué te mantiene con poder es otra cosa. Es otra cosa. Hay condiciones reales que te mantienen con poder. Y si pierdes esas condiciones, tienes que saber cómo compensarlas. Porque en política los espacios no se quedan vacíos. Por otro lado, quien quiera competir con el gobierno sabe o debe saber que hay reglas para ello. Y la primera regla es que el partido tiene una fecha y una hora y un tiempo de práctica. Si no puedes esperar al día de las elecciones, entonces no sirve para gobernar, no importa lo que propongas. Oiga, nunca me había montado en esa línea de pensamiento. Repítala y desarróllela, por favor. El partido tiene día, tiene fecha, hora y tiempo de duración. Si no puedes esperar al partido, no puedes jugar fútbol antes que el árbitro pite. O sea, si no puedes esperar al día de las elecciones, entonces no sirve para gobernar. Esa es una cualidad. La madurez política tú la puedes diagnosticar por dos factores. Porque tienes suficiente tolerancia y tienes pocos prejuicios. Pero si tú dejas que los prejuicios emerjan para que te lleven a tomar decisiones y bajas el nivel de tolerancia, lo único que estás evidenciando es que no tienes madurez política. Y si los actores se aferran de tal forma en que no revelan, no exponen, no demuestran tolerancia suficiente y pocos prejuicios, estás demostrando que no tienes capacidad de administrar el papel que te toca desempeñar políticamente, ya sea como adversario o ya sea como gobernante. Ahora, eso es lo que vemos arriba, ¿no? En las capas superiores, en los poderes que están chocando. El poder instituido, ganado en las urnas, el gobierno y otra serie de poder, porque como usted lo dijo, están atomizados, ¿verdad? Pero a mí me duele es lo que está debajo, la gente, la población, ese es el su punto. día a día, el campesino que se le daña el producto cuando le bloquean, el que no puede comprar su michita de pan, como decía el señor de Acodeco, porque ya no hay pan, michita de pan en Changuinola, el que tiene que usar una ambulancia y se enfrenta a un lugar donde lo emperan con piedras y que le abran la ambulancia para ver si... Ese el que a mí me preocupa. El que no encuentra trabajo como los que tuvieron hace un rato, porque para estar allí tú tienes que pagarle a un sindicato y además de pagar tu cuota tienes que pagarle otras cosas al mejor estilo de la mafia. Ese que al final siento que es la víctima que no necesariamente se está tomando en cuenta o en el que se está pensando. Como decía mi siempre bien recordado profesor de química, don Isaías Camacho, ese es el espeso del chicheme. Ese es el fondo sustancial, esa dinámica humana, ese individuo que en el contexto social tiene una serie de comportamientos que te expresan angustia, felicidad, bienestar o desesperación, tristeza, enojo. Y el enojo social es una realidad que cada vez más
incide en las condiciones políticas de una nación. Lo hemos visto en multiplicidad de sociedades. Ahí lo vivió Chile justo antes, digámoslo así en términos figurativos, al minuto antes de la pandemia. Chile se prendió por 4 centavos de dólar que se iban a ponerle al pasaje del transporte. Pero la acumulación del enojo la llevó a que esos 4 centavos literalmente hizo que Santiago y otras ciudades, Santiago se prendió, y cuando digo se prendió, es que se prendió, comenzó a haber fuego por todos los centros comerciales, y de ahí vino todavía lo que tenemos hoy en Chile. A raíz de COVID, nuestra gran crisis más reciente, todas las demás crisis están vinculadas a COVID. El gobierno de su momento no entendió qué pasaba en COVID. Y en COVID fue otro momento en el que se concentraron las insatisfacciones históricas con las necesidades imperantes. Y eso explotó. Y todavía estamos viviendo bajo los efectos de esa explosión. Y los gobiernos no lo entienden. Bueno, quedémonos reflexionando, disculpe, quedémonos reflexionando en esto que nos acaba de decir y vamos a un cambio.